puesto rojo el círculo? Ya se puso. Muy bien. Dependencia lineal. Miren, necesito que recordemos el concepto que vimos en el tema anterior. Bueno, antes de hablar de esto, la dependencia lineal es una característica de los vectores en conjunto, es una característica del conjunto, porque sabemos nosotros que cuando los vectores se encuentran en grupos de otros vectores, entonces pueden formar combinaciones lineales. Ahora resulta que esos grupos de vectores, dadas las combinaciones lineales que pueden formar entre ellos, se les puede clasificar en grupos dependientes o grupos independientes, o sea, grupos linealmente independientes o linealmente dependientes. Bueno, ¿en qué consiste? Imagínense dos vectores cualquiera, U1 y U2, y partamos de la idea que traemos del tema anterior. Imagínense que un vector B es combinación lineal de estos dos. Bueno, que el vector B es combinación lineal del grupo, vamos a decirlo en general. Aquí está escrito en general para n vectores, solo que acá lo voy a dibujar para dos, pero imagínense que el vector B resulta ser combinación lineal del grupo. Según lo que hemos visto hasta ahorita, ¿esto qué significa? Significa que entonces van a existir escalares que permiten escribir esta ecuación, que permiten que B se escriba como K1, etcétera, etcétera. Pero entonces, más importante aún, significa que el vector B que se está generando por combinación lineal, de alguna manera se encuentra contenido en el espacio conjunto que generan los vectores U. O sea, estos que están aquí de color azul generan un espacio conjunto y dentro de ese espacio conjunto se encuentra B. Por eso es que se encuentra dentro del alcance y, valga la redundancia, lo pueden alcanzar. Lo alcanzan por combinación lineal. Esto es una idea que ya traemos del tema anterior. Sobre esta vamos a entender el concepto de dependencia lineal. Entonces, miremos esta ecuación y supónganse que voy a restar B de ambos lados del igual, el vector B, el que está con rojo. Bueno, lo del espacio conjunto. Vamos a restar B de ambos lados del igual. Ahora, ¿qué nos queda de este lado? Nos queda el vector nulo, o por... Aquí para cortar la frase vamos a decir 0, ya sabemos que 0 se refiere al vector nulo. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda una suma de n vectores al cual se le agregó 1. Bueno, este que se acaba de agregar, nosotros sabemos que no formaba parte del conjunto original. Teníamos un conjunto U, y ahora el vector B como que queremos agregarlo al conjunto. Pero nosotros sabemos que este no formaba parte del conjunto. Sin embargo, lo vamos a escribir de manera que se confunda con los demás. Entonces, a fin de cuentas es un vector que también es multiplicado por un escalar y se suma con el resto. Entonces, vamos a escribirlo de este modo para que parezca que formaba parte del conjunto original. Sin embargo, nosotros sabemos que no era así y que de hecho esto que está aquí con rojo originalmente era un vector que estaba dentro del espacio conjunto del resto. Lo que significa que cuando ahora yo miro a estos n más 1 vectores formando la combinación lineal, el espacio conjunto que generan estos n más 1 vectores sería exactamente el mismo si yo quito a este último. ¿Por qué? Porque este último está contenido en el espacio conjunto que ya había sido generado por el resto, lo que significa que este último no está aportando nada al conjunto, no está modificando al espacio que el resto generan. Entonces ese vector sobra. Espero que se entienda el por qué sobra. Porque no genera nada para el conjunto, no genera nuevo espacio, repite el espacio que ya había sido generado por los otros. Entonces se dice que cuando un vector dentro de un conjunto no es necesario para generar el espacio, o sea, podríamos quitarlo y el espacio sigue siendo el mismo. Cuando un vector sobra dentro del conjunto, por culpa de ese vector, ahora a todo el conjunto se le llama conjunto linealmente dependiente. Ahorita lo escribimos formalmente, pero así dicho con palabras, pues, ¿qué significa que un conjunto sea dependiente? Pues significa que en el conjunto hay vectores que sobran. No todos los vectores son necesarios para describir al espacio conjunto. Esta idea, aunque no lo crean, ya la han visto antes, pero en analogías mecánicas de física clásica. ¿Por qué?
Aquí está diciendo que esta combinación lineal de n más 1 vectores ahora generan al vector nulo, lo que significa que estos vectores son capaces de anularse entre sí por combinación lineal. Y una analogía de esto es, por ejemplo, el típico problema que ustedes ya han resuelto muchas veces en física. Imagínense dos tensiones cargando un peso y que este asunto está en equilibrio. Ustedes saben que si está en equilibrio, significa que la suma de fuerzas en cualquier nodo, en cualquier punto, es cero. Y claro, el nodo que nos interesa es donde se interceptan todas para poder involucrarlas en una misma ecuación. Entonces me interesa este punto. La suma de fuerzas en ese punto es cero, lo que significa que estos son vectores que se anulan entre sí por combinación lineal. Así es que es una analogía mecánica a lo que tenemos en la ecuación de arriba. Según lo que ustedes saben de este tipo de problemas, según lo que ustedes saben, si este peso aumentara, lo que ocurriría es que las tensiones aumentarían. Esto no está a escala, las tensiones aquí están demasiado pequeñas, el vector, como para compensar este peso, pero bueno, lo que sí quiero señalar, acá también están muy pequeñas. De hecho, no están muy largas, porque la suma me tiene que llevar acá. Bueno, no está a escala, estos tamaños no corresponden, pero lo que sí quiero que nos quede claro, lo que sí quiero que nos quede claro, es que eh, si, las, si el peso aumentara, con tal de conservar el equilibrio, las tensiones aumentarían en una situación como esta. Esto ya lo han analizado mil veces, incluso antes de llevar física, ustedes lo saben que las tensiones se comportan de este modo. Una cuerda está en tensión, si la jalo más, la tensión aumenta, considerando que el equilibrio se conserva. No de que la cuerda se va a deformar o estirar o reventar, no. Bueno, si ustedes se imaginan este evento físico en la vida real, se van a dar cuenta que esta situación es coplanar. Estos tres vectores estarían sobre el mismo plano. De hecho, el hecho de que una fuerza aumente y las otras tengan que aumentar para compensar y seguir sumando cero, equivale a la acción de lo que los escalares tendrían que hacer para seguir haciendo que los vectores se anulen por combinación lineal. Entonces, bueno, si analizamos esta situación, observen ustedes que tenemos a tres vectores metidos coplanares en un espacio, pues obviamente de dos dimensiones, porque son coplanares. Insisto, este asunto es coplanar. Tan es coplanar que cuando ustedes resuelven estos problemas en la clase, solamente separan por componentes diciendo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Lo descomponen solamente en dos dimensiones. No necesitan una tercera porque todo ocurre a nivel coplanar, pero tenemos tres vectores en un espacio de dos dimensiones. Los tres vectores no son necesarios para generar a todo el espacio. Digamos que si yo quito este peso y me quedo con estos dos vectores, entre estos dos generan un plano conjunto. Sobre ese plano se dibujó el peso, pero no es necesario este tercer vector para generar al espacio conjunto. Con dos era suficiente. Imagínense de nuevo esta situación. Tres vectores que se anulan por combinación lineal. ¿Qué pasa si esta vez lo intento sacar del equilibrio, pero no aumentando solamente el peso, sino cambiándolo de ángulo? Si este peso se sale del plano conjunto, ya no habría valor de las tensiones que haga que estos se equilibren. Esto se lo tienen que imaginar ustedes. No puedo yo pensar en tres vectores en equilibrio no siendo coplanares. Bueno, no quiero dar más analogías, pero esto es algo que se tienen que imaginar. Aquí las tensiones, si acaso, se alinearían al plano que ahora está describiendo el peso, pero así en un plano diferente al que se encuentra el peso. Vamos, el peso aquí está salido del plano conjunto de los dos anteriores. Así como está, las tensiones no podrían aumentar de tal manera de compensar el peso. Hay una componente salida del plano que no va a tener cómo anularse. Entonces, noten ustedes que la capacidad que los vectores tienen, y eso que esto es un concepto físico, ni siquiera estamos metiendo un asunto matemático, la capacidad que los vectores tienen para anularse entre sí está relacionada al hecho de que sean linealmente dependientes.
Cuando no todos los vectores comparten el mismo espacio, cuando cada vector apunta en una dirección diferente y no tenemos vectores repitiendo el espacio conjunto de los demás, entonces no se pueden anular por combinación lineal, o al menos así es como quiero que entendamos esto ahorita. Bueno, una analogía de esto que dijimos acá en 3 dimensiones. En 2 dimensiones se entiende más fácil. Imagínense un primer vector y yo quiero colocar un segundo vector de tal manera que anule al anterior. Pues así como están estos dos, imagínense el vector morado que está alineado al naranja. Entonces, yo puedo resolver esta ecuación si simplemente pienso que voy a alargar al morado de tal manera que quede del tamaño del naranja y con eso la suma va a dar 0. Aquí imagínense ustedes que el naranja fuera 3 veces más chico, perdón, el naranja 3 veces más grande que el morado. Entonces una posible solución para esta combinación lineal es que al morado lo alarguen al triple, con eso quedan del mismo tamaño y la suma va a dar 0. Esto que estamos viendo aquí es 2 vectores compartiendo un espacio de una sola dimensión. Los dos están contenidos en una línea. Entonces, si observan, esto se trata de, tengo demasiados vectores en un espacio muy pequeño. Cuando digo pequeño me refiero a pequeño en dimensiones, no pequeño en tamaño, en inmensidad, no porque los espacios vectoriales son infinitos, pero aquí me refiero a 2 vectores en un espacio de una dimensión, entonces esto es un ejemplo de vectores linealmente dependientes. Hace rato dije, y si tengo, en el caso de las tensiones y el peso, 3 vectores en un espacio de 2 dimensiones, era también un ejemplo de vectores linealmente dependientes. Bueno, yo espero que con este ejemplo se entienda un poco más. En el caso contrario, nuevamente, coloco un primer vector y coloco un segundo vector para ver si se puede anular con el anterior, nada más que ya no lo coloco alineado. Pues si observan aquí cómo está esto, el truco de dejar a los dos vectores del mismo tamaño ya no me va a funcionar. Para poder resolver esta ecuación, si los dejo del mismo tamaño, y supónganse que aquí quedaron ya del mismo tamaño, la suma no me va a dar 0. Así es que esta estrategia aquí no funciona. Si los dejo del mismo tamaño, la suma no da 0. Aquí sí podía funcionar, del mismo tamaño y en sentido contrario. Acá yo no puedo hablar de sentido contrario uno con respecto al otro, porque no son la misma dirección. Bueno, el objetivo es resolver esta ecuación. ¿Cuánto deberían valer los escalares para que la suma dé 0? Dejarlos del mismo tamaño no va a funcionar, pero realmente va a ser imposible que esta ecuación se pueda resolver para un par de vectores linealmente independientes. Díganme ustedes, el objetivo es que la suma al final dé 0. El objetivo no necesariamente es volverlos del mismo tamaño. Digo, eso funcionó aquí en el caso dependiente, pero en el caso independiente, el objetivo simplemente es que dé 0. No es relevante si quedan o no del mismo tamaño. Díganme ustedes cuánto deben valer los escalares K1 y K2 para que esto se resuelva. Pregunta para ustedes, hay que pensar un poquito, pero no lo piensen en términos del dibujo, piénsenlo solo en términos de la ecuación. Del lado izquierdo del igual hay un 0 y quiero que del lado derecho la suma también de 0. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cambiar el signo? No, porque, a ver, si yo le cambio el signo, por ejemplo, al azul, entonces este paralelogramo se va a dibujar igualito, pero acá abajo. Y la suma va a quedar del otro lado. No, cambiar este. Acuérdense que no son escalares. No estamos viendo álgebra de escalares. Estos son vectores. Simplemente cambiar el signo no va a funcionar porque estos tienen diferente dirección. Si cambian de signo al rojo, este paralelogramo, entonces se va a dibujar ahora de este lado y la suma va a caer por acá. Pues no, cambiar el signo no va a funcionar. ¿Qué podríamos hacer? Los escalares pueden valer absolutamente cualquier cosa. Acuérdense que el escalar es un número real. Así es que, ¿qué podemos hacer? Multiplicar por 0. Así es. Multiplicar, ¿a cuál? Por 0. Pues a los dos para que... A los dos, ¿verdad? A los dos. Es que si no podemos hacer que uno anule al otro, lo que sí podremos hacer es que cada uno se anule por sí mismo. Si hablamos de un caso dependiente, la solución posible para esta ecuación es que los escalares valgan 0. Ahora,
Observen que entonces, así como les expliqué esto al principio, o sea, es verdad, pero es una verdad incompleta. Hace rato les dije que si esta ecuación tiene solución, se debe a que los vectores son dependientes. Hace rato les dije que cuando son dependientes pueden anularse por combinación lineal, dar cero la suma. Dando a entender que cuando no pueden anularse es porque son independientes. Bueno, la verdad es que eso fue una verdad incompleta. Si observan ustedes, la ecuación siempre tiene solución. Es que aquí nomás hay dos casos, o son dependientes o son independientes. Siempre tiene solución, pero si ustedes observan, no es el mismo tipo de solución. Aquí tenemos la opción de dejarlos del mismo tamaño. Acá no. Acá necesariamente hay que multiplicarlos por cero. Entonces, así es como vamos a distinguir el caso dependiente del caso independiente. Vamos a escribir la definición. Si para un conjunto de vectores U existen escalares K, no todos iguales a cero, tal que resuelven esta combinación lineal, entonces estos vectores son linealmente dependientes. Caso contrario, si para un conjunto de vectores la única solución, o sea, hablo del mismo conjunto del que hablé antes, si la única solución para el conjunto de vectores, la única solución de esta ecuación es que cada escalar sea igual que cero, y la única manera de resolverlos, la única manera de que se anulen es que todos sean nulos, entonces los vectores son linealmente independientes. Esta ya es la definición completa y formal. Esta es la filmina más importante que hemos puesto ahorita hoy, porque aquí está la definición de lo que vamos a hacer. Ahora sí, vamos a verlo para un ejemplo. Esperen un momento. Ahorita vemos el ejemplo. Bueno, antes de desaparecer esta definición, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ejemplo? Pues dado un conjunto de vectores, vamos a intentar resolver esta ecuación para el conjunto de vectores. Y esta vez es una combinación lineal. La verdad es que es algo que ya hemos hecho antes. Espero que eso se traduzca en que los ejemplos se puedan ir más rápido. Pero esta vez ya no me va a importar tanto obtener el valor de los K. Lo que me va a importar es saber si son cero o no son cero. Si todos son cero o no todos son cero. Y así es como los voy a poder clasificar si son dependientes o independientes. Ahora sí, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver. Ah, no, este es el ejemplo 2. No quiero el ejemplo 2 primero. Obviamente el ejemplo 2 es más complicado que el primero. Vamos primero a este que es sencillo. Espérame. Por cierto que estamos en la página 25 de mi libro. Ok. Vamos a ver si estos tres vectores que están aquí son dependientes o son independientes. Pues ya sabemos hacer esto. Tenemos a los vectores. Vamos a escribir la combinación lineal, asumiendo que es posible. Se va a ver de este modo. Acuérdense que esta combinación lineal, la diferencia con la que hemos hecho antes es que aquí hay un cero. De ahí en fuera todo lo demás es igual. Este cero pues no necesariamente me lo tiene que dar el problema. Ya sabemos cuánto vale al vector nulo. Lo que vamos a sustituir son los otros tres. Bueno, también al vector nulo, pero me refiero a que ya sabemos cuánto vale. Pero lo que sí nos da el problema es este U1, el U2 y el U3. Y bueno, hacemos los escalamientos. No me voy a detener mucho aquí porque ya hemos hecho esto, es tercera vez que lo hacemos. Hacemos la suma de vectores.
y luego interpretamos la igualdad de vectores para llegar a un sistema de ecuaciones. Ahora este sistema de ecuaciones lo resolvemos, pues todavía no podemos emplear matrices porque no las hemos visto, pero vamos a resolverlo nuevamente por suma y resta. Vamos, por ejemplo, a eliminar a K1. Vamos a combinar la ecuación A con la ecuación B para eliminar a K1. Aquí hay un 2, acá hay un 1. Vamos a multiplicar a la ecuación A por 2. Sumada con B me va a dar a la nueva ecuación que yo busco. Aquí está el doble de A. 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4, etcétera, etcétera. 2 por 0 es 0. Y la ecuación B la copio sin hacerle nada. Aquí ya hay cambios de signos, lo que buscábamos. Cuando hacemos la suma, la suma de los ceros da 0. Estas dos las K1 se eliminan, ya no aparecen aquí. La suma de 3 y 4 es 7 y la suma de 2 y 6 es 8. Aquí las tenemos. Esta es la nueva ecuación AB, es lo único que quiero. Ahora vamos a combinar A con C. Para volver a eliminar a K1, vamos a multiplicar A por 3. Aquí está multiplicada por 3, es esta. Y a copiar C sin hacerle nada. Ahora por suma y resta, la suma de estas dos es 0, la suma de estas se eliminan. Más 6 menos 1 es 5 y 9 más 1 es 10. Y aquí está la nueva ecuación AC. Ahora vamos a juntarlas de tal manera que eliminemos a una de las variables. Da lo mismo cuál escojan, y al principio también daba lo mismo cuál escojan, pero bueno, yo aquí escojo eliminar primero a K2. La que tiene el 7 la voy a multiplicar por 5 y la que tiene el 5 la voy a multiplicar por 7 y en alguna de las dos voy a generar cambio de signo para que se resten. Pues por lo visto va a ser en la segunda. Entonces 5 veces AB me va a dar 7 por 5, 35 y 5 por 8, 40. Y luego 7 veces AC, 7 por 5, 35, ese era el objetivo, que quedara igual y se eliminaran. Y 7 por 10, 70, negativo, porque este es negativo. Ahora sí, por suma y resta, estos dan 0. Estas se eliminan, pero la suma de estas dos da menos 30K3. Y entonces nuevamente nos preguntamos qué valor de las K hacen que esta ecuación ABC sea verdad. ¿Cuánto debe valer K3? Pregunta para ustedes. ¿Cuánto debe valer? 0, ¿verdad? 0. 0. Si K3 vale 0, retrocedemos al punto en donde había dos variables. Puedo tomar a cualquiera de estas dos, da lo mismo, pero si tomo cualquiera, una de ellas, y sustituyo el valor K3 y K3 vale 0, entonces K2 también vale 0. Y hago lo mismo, retrocedo a donde hay tres variables, y si K2 y K3 valen 0, porque ya lo sé aquí abajo, entonces me queda que K1 también vale 0. Y si cada uno de los escalares da 0, si la única manera de resolver esto fue que los escalares valgan 0, ¿estos vectores qué son? ¿Dependientes o independientes? ¿Qué son? Independientes. Son independientes, así es. Son vectores linealmente independientes, y esa es la respuesta. Bueno, no va a dar tiempo del siguiente ejemplo porque aparte de resolverlo, hay que analizarlo, y prefiero que lo veamos en la siguiente clase. Yo creo que ya en la siguiente clase les dejo tarea de esto, pero sí es necesario que analicemos el siguiente ejemplo antes de que hagan la tarea, porque si no se pueden confundir. Así es que mejor se las dejo en la siguiente clase. Bueno, ya nada más abro el pase de lista y ya va a ser todo por hoy. Todavía no pongan su asistencia, espérense que yo abra el pase de lista. Ni siquiera dejé abierto el chat. Qué lento es esta cosa. Bueno, aunque lo voy a escribir más al rato en el chat que está por fuera, acuérdenme que en la siguiente clase veamos el segundo ejemplo de la independencia lineal. Pero igual yo lo voy a escribir ahí por fuera de la clase. A ver. Ah, ya voy a detener la grabación porque esto ya no importa.
Bueno, ya pongan su asistencia ahí en el chat y ya con eso ya se pueden desconectar. Los veo el miércoles. Gracias, profe. Dale, hasta luego. No olviden dejar su asistencia ahí. Dale. Gracias.